Este sermón fue predicado el 26 de enero de 2025 en la ciudad de Gdańsk, Polonia, por el pastor Paweł Bartosik, titulado Nuestro Padre, el Padre de la Iglesia, Abraham. En una serie sobre la carta a los Romanos, el capítulo 4 hasta el versículo del 9 al 16. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los no de la incircuncisión? Porque decimos, a Abraham le fue contado la fe por justicia. ¿Bajo qué circunstancias se contabilizó? Esto fue después o antes de la circuncisión, no después de la circuncisión, sino antes de la circuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a quienes se les imputase justicia, y padre de los circuncidados, que no solo son circuncidados, sino también incircuncisos, los cuales siguen la pisada de la fe de nuestro padre Abraham desde los tiempos antes de la circuncisión, porque no por medio de la fe fue hecha a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por medio de la justicia por la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, van a resultar la fe y van a la promesa. Porque la ley produce ira, porque donde no hay ley tampoco hay transgresión. Ahora bien, la promesa fue por fe, para que fuese por gracia, y fuese firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, Padre de Israel, todos nosotros. Pablo comienza el capítulo 4 de la carta a los Romanos refiriéndose a Abraham, mostrando que la verdad sobre la justificación por la fe es una enseñanza nueva. Un ejemplo es Abraham, considerado por los judíos y por el Nuevo Testamento como el gran padre de la fe. Abraham fue justificado por la fe. En el texto de hoy, el apóstol Pablo responde a la pregunta ¿bajo qué circunstancias fue justificado Abraham? Y en consecuencia, ¿qué es el padre de la fe Abraham? ¿Quién es su descendiente espiritual y miembro de su linaje espiritual? Y comienza con una pregunta. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos a Abraham le fue contada la fe por justicia. Entonces, ¿quién tiene derecho a citar a Abraham como ejemplo de fe? ¿Y quién tiene derecho a pensar que la bendición, bienaventurado el hombre a quien el Señor no inculpa de pecado, se refiere a él? Esta es una pregunta muy importante, porque nos afecta también a nosotros, los cristianos del siglo XXI. ¿Quién es el hombre bienaventurado a quien el Señor no le imputará pecado? ¿Cómo conocerlo? ¿Cómo sé si puedo aplicar estas palabras a mí mismo o no? Y Pablo responde con una pregunta, ¿bajo qué circunstancias la fe de Abraham fue contada como justicia? ¿Antes o después de la circuncisión? ¿Fue justificado cuando no tenía la marca de la circuncisión o cuando la tenía? Y él responde a esta pregunta, no después, sino antes de la circuncisión. Sin embargo, recibió más tarde la señal de la circuncisión como sello de la justificación que había recibido anteriormente. Esto sucedió para que los gentiles incircuncisos lo consideraran su padre. Su circuncisión fue un sello después de haber recibido la justificación. Así que los paganos incircuncisos, polacos, colombianos, rusos, bielorrusos, ucranianos, estadounidenses, también tienen derecho a llamarlo padre de la fe si siguen sus pasos, confiando en Dios. Al mismo tiempo, fue circuncidado para que pudiera ser el padre de un cierto grupo de judíos, aquellos que tienen la fe que Abraham tuvo cuando aún era incircunciso, versículo 12. El apóstol Pablo basa su argumento en la cronología de los acontecimientos, por lo que vale la pena reconstruirlo. Abraham abandonó la ciudad idólatra de Ur. Esto se menciona en Josué capítulo 24, versículo 2. Sabemos que él confió en aquel que justifica a los impíos, incluyendo al mismo Abraham, Romanos 4:5. Esto significa que Abraham comenzó siendo un pecador idólatra. La primera mención bíblica de la fe personal de Abraham ocurre cuando salió de Ur de los Caldeos, Hebreos 11:8. Cuando salió de su país, la Biblia dice que escuchó a Dios y Dios le dijo que fuera
como había prometido, Génesis 12 del 1 al 3, Abraham creyó en esta promesa, Hebreos 8:10, tenía 75 años cuando esto ocurrió. Luego en el capítulo 15, Dios le prometió a Abraham una descendencia como las estrellas. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, Génesis 15 del 5 al 6. Tenía entonces unos 86 años, así que 11 años después. Pero la circuncisión no ocurrió hasta el capítulo 17, esto ocurrió 24 años después de que dejó la tierra de Ur y 14 años después de que Dios le prometió numerosos descendientes, y Abraham creyó en esta promesa, Génesis 17 del 1 al 14. Así que Abraham tenía 99 años el día de su circuncisión. Por tanto, la circuncisión no era una condición para que Abraham fuera considerado justo, ya le habían disculpado antes. Abraham vivió 75 años como pecador en su tierra, 24 años como creyente incircunciso en Dios y luego 76 años como creyente circuncidado, Génesis 25:7. Vivió 175 años. Esto ayuda a ubicar correctamente el argumento de Pablo en la línea de tiempo. No fue el caso de la fe de Abraham y su circuncisión fuera de un mismo momento. Aquí tenemos una diferencia de 24 años desde la salida de la tierra de Ur, como Dios ordenó, y a Abraham le creyó, Génesis 12, hasta la circuncisión, Génesis 17. Pablo dice que Abraham fue un verdadero creyente en el Dios verdadero durante 24 años. Desde la creencia hasta la circuncisión fue justificado por la fe y era incircunciso. Por tanto, argumenta el apóstol, los no judíos están invitados a mirarlo como su padre en la fe. Pero observemos la limitación que Pablo está haciendo aquí. Abraham, incircunciso, es parte de los gentiles, pero solo de aquellos gentiles que creen en Jesús. De la misma manera, es el padre de los judíos, pero no solo de aquellos judíos que han creído en Jesús. Él lo tiene muy claro, versículo 12. Y para que fuese padre de la circuncisión, los que no son solo circuncidados, sino también siguen las pisadas de la fe de nuestro padre Abraham desde los tiempos antes de ser circuncidados. Es decir, imitan su fe. En otras palabras, un judío circuncidado que confió en Cristo puede unirse al famoso Abraham incircunciso. Si no tiene fe en Jesús, entonces Abraham no es su padre espiritual. La cronología de la vida de Abraham es una evidencia que confirma la regla de que Dios justifica por la fe y que Él es el Dios tanto de los incircuncisos y por lo tanto de los gentiles como de los circuncidados. Los judíos de la época de Jesús, que lo rechazaron como Mesías e Hijo de Dios, afirmaron y todavía afirman que Abraham era su padre y que ese privilegio era suyo. El Nuevo Testamento, como sabemos, niega esta afirmación. Juan el Bautista dijo a los escribas: no penséis que podéis decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Mateo 3:9. Los escribas y fariseos le dijeron a Jesús, ellos le respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo: si sois hijos de Abraham, haced las obras de Abraham. Juan 8:39. Así que Abraham creyó a Dios y los judíos no. No hay unidad espiritual entre ellos. No hay unidad entre la luz y las tinieblas, entre la fe y la incredulidad. Uno podría indignarse al escuchar las palabras de que los judíos no creían en el mismo Dios que Abraham. Sin embargo, estas no son mis palabras. Entonces le dijeron: nosotros no nacimos de fornicación. Tenemos un solo Padre, Dios. Jesús le respondió: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarais, porque yo de Dios salí. Y estoy aquí porque yo no he venido por mi propia cuenta, sino que Él me envió. Juan 8, de 41 a 42. Porque el Padre a nadie juzga, sino a todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honra el Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que lo envió. Juan 5, 22, 23. Cualquiera que dude al Hijo no tiene
al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Primera de Juan 2:23. Alguien podría decir que Abraham tampoco honró al Hijo, no confesó al Hijo, pero Jesús dice que Abraham creyó en la palabra de Dios, que Dios le reveló. Creía en Cristo revelado en sombras, símbolos y presagios de la realidad futura que estaba por venir. Por eso está en el cielo. El Señor Jesús dijo: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Juan 8:56. Así que Abraham creyó a Dios cuando Dios le hizo la promesa, y fue declarado justo delante de Dios. ¿Cómo? Por la fe en Dios. Más tarde recibió la circuncisión como señal de la justificación, señal del pacto entre Dios y Abraham y sus descendientes. Abraham recibió esta señal cuando tenía 99 años, pero debía dar esta señal a sus hijos pequeños, Ismael e Isaac, y también a sus otros hijos. Traslademos estas verdades a nuestra realidad en el nuevo pacto. No tenemos ninguna señal de circuncisión. Tenemos otra señal instituida por el Señor Jesús, el bautismo. La circuncisión y el bautismo no son equivalentes, exactos, pero son cercanos uno del otro. Colosenses 2:11. Tienen varias cosas en común. Ambos son sello de Dios y una señal de justificación. Ambos son signos dados a los adultos que profesan la fe y a sus hijos. Ambos son un signo de iniciación, de inclusión en la comunidad del pueblo de Dios. Ambos apuntan a una realidad espiritual, la necesidad de la circuncisión del corazón. Circuncisión y la purificación del corazón, el bautismo. Ambos son un signo de pertenencia a la iglesia y separan visible al pueblo de Dios del mundo. La circuncisión simboliza el corte de lo viejo y el comienzo de una nueva vida. El bautismo también simboliza la separación de lo viejo y el comienzo de una buena vida. Y finalmente, tanto la circuncisión como el bautismo anuncian y nos recuerdan las promesas de salvación de Dios a aquellos que responden con fe a la señal de Dios. La circuncisión era la señal y el sello del Cristo que había de venir, y el bautismo es la señal y el sello del Cristo que ha venido. Ambas señales dan testimonio de la gracia de Dios, de las promesas del pacto y de la obra de Jesús, y no necesariamente de la condición de los corazones de quienes las reciben. Por supuesto, hay diferencias importantes entre la circuncisión y el bautismo que se relacionan con la mayor gloria y mejores promesas del nuevo pacto, pero el significado básico de ambas señales es similar. Con esto en mente volvemos al texto de hoy. Abraham fue justificado antes de la circuncisión. Esto se puede comparar con las personas que no fueron bautizadas cuando eran niños y se convierten en adultos. Si mueren en un accidente automovilístico después de la conversión, pero sin bautismo, irán al cielo. La Biblia es clara. Si confiaron en Cristo, por supuesto que lo hicieron. No creemos en la salvación por la fe, más el bautismo, ni que Abraham fue justificado por la fe, más la circuncisión, pero Dios le dio a Abraham la señal de la circuncisión, la cual le recordó a Abraham las promesas de Dios, a quienes pertenece a Abraham, que las cosas viejas habían pasado, que el pueblo había sido sellado con sangre y que el octavo día había sido establecido como especial por Dios. Lo mismo decimos del bautismo. Si alguien se convierte sin ser bautizado, si será salvo según la promesa de Dios de que la salvación es solo por fe. ¿Significa esto que tal persona puede decir entonces: no necesito el bautismo porque no añade nada a mi salvación? No, porque el bautismo es un mandamiento del Señor Jesús. Lo dijo claramente en Mateo 28, del 18 al 20. Los que profesaban la fe eran bautizados. Si tenían hijos, eran bautizados junto con toda su casa. De modo que era el mismo patrón de acción de Dios que antes de Abraham. Dios incluía a los que profesaban la fe y a sus hijos en el pacto. En el nuevo pacto, Dios no ha quitado a los niños el privilegio de ser partícipes del pacto y parte de la iglesia. De modo que si alguno creyó mediante el bautismo, fue justificado por la fe. Después de haber creído, debía ser bautizado.
Tal persona es como un seguidor de Dios, como Abraham creyó en Dios y luego fue circuncidado. Más a menudo, sin embargo, nos encontramos con la siguiente situación. Fuiste bautizado cuando eras niño y creíste después de ser bautizado, entonces eres como Isaac, quien fue circuncidado siendo un niño y creyó mientras aún estaba circuncidado. ¿Debería ir Isaac a Abraham y decirle: Padre, creí, pero después de la circuncisión? ¿Podemos repetir la circuncisión para ser como la vuestra después de creer? Por supuesto que eso sería absurdo, y nadie en el Antiguo Testamento siquiera pensó en ello, aunque solo fuera porque era físicamente imposible. Pero esa no fue la única razón. Lo más importante es que el hombre no debe ni puede corregir ni negar los sellos de Dios. Desgraciadamente, en el caso del bautismo, algunos de nuestros hermanos intentan hacer esto. Pero la Biblia enseña claramente: creíste en Dios después de la señal que recibiste de Él en el bautismo. No tienes que ni debes bautizarte de nuevo. ¿Por qué? Porque Dios te ha dado una señal cuya eficacia no depende de cuándo te convertiste. La Biblia no se convierte en la palabra de Dios hasta que te arrepientes y comienzas a creer en ella. El bautismo no se convierte en el sello de Dios solo cuando comienzas a creer en Él. La comunión se convierte en alianza espiritual solo cuando empezamos a creer en ella. La Biblia dice claramente: un Señor, una fe, un bautismo, Efesios 4:5. Niceno confesó que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Por lo tanto, no importa el orden. Si alguien creyó antes de la circuncisión, como Abraham, o después de ella, como Isaac, la fe es importante. En la iglesia hay creyentes Abraham y creyentes Isaac. Algunos fueron bautizados en la infancia, otros en la edad adulta, algunos creyeron siendo adultos, otros siendo niños, y gracias a Dios por eso en la iglesia hay lugar para ambos. Los versículos del 3 al 14 dicen: porque no por medio de la ley fue hecha a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por medio de la justicia por la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y vana la promesa. Porque la ley produce ira, porque donde no hay ley tampoco hay transgresión. Tim Keller dice lo siguiente: Pablo una vez más contrasta estos dos modelos de fe. La promesa de ser heredero del mundo no fue dada a Abraham a través de la ley. Después de todo, Dios solo le dio la ley a Moisés, unos 500 años después de que Abraham recibió la salvación. Por tanto, Abraham no podía vivir según la ley de Moisés, porque esta aún no había sido dada. Entonces, ¿cómo logró la salvación? Por la fe en la promesa de Dios. Si la base de la promesa fuera la observancia de la ley, sería inútil, porque como Pablo argumentó extensamente en los capítulos 2 y 3, nadie puede guardar la ley. Y el último verso, el 16, dice: ahora bien, la promesa fue por fe, para que fuese por gracia, y fuese firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, padre de Israel, todos nosotros. Abraham es llamado padre de todos nosotros. Él es el padre de todos los creyentes, no solo de los del Antiguo Testamento. Cuando Pablo dice nosotros, dirige sus palabras a los creyentes de Roma, pero también se aplica a nosotros en Dams. Abraham no es el padre de los judaizantes que rechazan a Cristo, sino de los cristianos. Él es el padre de la iglesia, no de ninguna religión que niegue que Jesús es Dios. Es incluso el tatarabuelo de la iglesia. Pablo dice que la promesa de Abraham es el heredero del mundo. No solo se aplica a él, sino también a todos los que tienen su fe. Así es como veis vuestro futuro y el futuro del mundo. No eres un intruso en este mundo. Esta es la tierra de Dios, y Dios lo prometió a los que confían en Él. Son los malvados los que son los intrusos en el mundo, no los cristianos, aunque a veces ambas partes se compartan como si fuera al revés. A forma de resumen 1, la descendencia física de Abraham no es suficiente
Pablo no niega que Abraham sea el antepasado físico de los judíos, pero dice que esto no es suficiente para su descendencia espiritual. Este es un recordatorio especial para los niños y jóvenes. No basta venir de una familia cristiana. No es suficiente que tengas un padre o un abuelo creyente o incluso Abraham en tu familia. Lo que importa es tu fe personal. Solo de esta manera una persona llega a formar parte de una familia espiritual. Si la ascendencia fuera suficiente, la fe no sería necesaria. Y ahí está. 2. Los que son justificados por la fe en Jesús son hijos espirituales de Abraham. Esto es muy importante. La circuncisión era importante, pero no fue dada para recibir justificación a través de ella. Lo mismo podemos decir del bautismo. Es importante, es el sello de Dios, pero no se da para que el hombre reciba la justificación a través del bautismo. Por lo tanto, cuando alguien pregunta, ¿qué pasa con los infantes muertos no bautizados? ¿O qué pasa con los creyentes no bautizados? La primera parte de la respuesta es: tener o no el bautismo no tiene relación con la justificación. El propósito del bautismo es diferente. Sin embargo, dar un sentido salvífico a los sacramentos es el llamado sacramentalismo. Por supuesto, Dios obra a través de los signos y sellos que nos ha dado, el bautismo y la comunión, pero no de tal manera que todo aquel que lo reciba justificación y salvación. La historia del éxodo de Israel de Egipto debería servirnos de advertencia en este punto. No todos los que fueron bautizados en Moisés y no todos los que comieron el alimento espiritual, o sea, el maná, y bebieron la bebida espiritual de la roca que era Cristo, entraron en la tierra prometida. Es decir, aunque participaron de las bendiciones espirituales de Dios que Pablo presenta como tipos de sacramentos y de santidad del Antiguo Testamento, no entraron en la tierra prometida debido a la incredulidad. Y por último, 3. Prestemos atención a cómo somos justificados por fe, no por obras. No por fe más obras. Estamos llevando a cabo discusiones y debates sobre este tema con la Iglesia Católica. Pero en muchas de nuestras discusiones perdemos lo que se supone que debemos creer o a quién. El propósito de la fe se nos escapa en algún lugar y la meta es Jesús. Entonces, ¿qué debemos creer? En Jesús como verdadero Dios y verdadero hombre. En su muerte real y redentora en la cruz y resurrección física. No importa si alguno dice sola fide, sola fe, si es la creencia de que cuando te pones las alas de Batman flotarás en el aire, no te levantarás y caerás, y tu creencia sola fide no te servirá de nada. Lo mismo ocurre con nuestra salvación. Para ser considerados justos por Dios debemos creer en Jesús para ser revestidos con su justicia. No hay otra manera, no hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos. Amén.